Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo y te doy las gracias por estar aquí de vuelta en tu podcast, aquí en el capítulo número 12. Ya estamos en la segunda temporada y bueno, ya estamos continuando con esta segunda temporada, con más historias, con más cosas que hemos tenido preparadas para este momento. Y bueno, en esta semana, ya la semana anterior estuvimos escuchando la historia del Diente de León. Espero que haya sido un cuento de su agrado, que les haya gustado, que los haya inspirado, y les haya recordado cosas de su pasado o de las que están viviendo en este momento. Para esta semana me puse a estar analizando ahí, pensando en cuál sería la historia que debería de estar contando para esta semana. Y, y decidí, me puse a pensar en el de, oye Tavo, eh, has comentado desde un principio que ibas a contar algunas historias de tu propia autoría, pero pues hasta ahora no te hemos escuchado, ¿no? Entonces, para esta semana he preparado una historia que es de mi autoría y que pues me gustaría compartir con todos ustedes. Espero que este cuento que tengo preparado para esta semana sea del gusto de todos ustedes. Y antes que eso, antes de comenzar para platicar del cuento de hoy, quisiera platicar un poco en este panorama del que nos encontramos hoy en día. Estamos entre una situación bastante tensa en el planeta. Creo que alrededor de todo ha pasado mucha tensión. Las tensiones internacionales continúan en ascenso y pareciera que de manera cíclica esas tensiones se repiten una y otra vez, ¿no? Es triste, es triste porque nos revelan que como humanidad no aprendemos nada. Siempre nos tienen en una cuestión en que el aprendizaje queda completamente relegado y eso es muy triste. Las personas en general son sumamente crueles, vamos a decirlo. La realidad es que muchas veces ante las desgracias, ante lo que sufren otros, no es la solidaridad lo primero que brota, aunque a veces quisiéramos así pensarlo. Muchas veces he escuchado una frase que dice que los buenos somos más. Yo la verdad nunca lo he compartido ese pensamiento. Creo que no. Creo que en la práctica, en la vida real, como yo le llamo, eso no es cierto. No, no funciona así. No es que los buenos seamos más. Así que como los buenos son los menos, lo que sí creo que todos es de tratar de esforzarnos por dar un poco de ayuda y ser lo mejor que podamos. A veces no podemos salvar al mundo por completo como quisiéramos, si es que es algo que queremos, pero sí podemos ayudar al quien esté cerca. Entonces, en ese sentido, poniéndome a reflexionar y todo lo que este mundo ha vivido y ha pasado, quise redactar una historia que platicara un poco sobre lo que tiene que ver con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Es un evento muy triste de la historia que nos recuerda en la parte final de una guerra, después de que ya han muerto millones de personas. Y la Segunda Guerra Mundial fue una guerra, como todas las guerras, en las que tristemente los derechos humanos quedaron suspendidos y estaba plagada de villanos. No es que hubiera unos buenos y otros malos, ¿no? Sino que todos eran malos, esa es la realidad. Y iba a ganar el que fuera más malo. Y al final así pasó. Entonces, con ese sentido y ese triste pesar, se me ocurrió y estaba analizando hacer una historia y quise escribir un cuento precisamente que enmarcara todas esas emociones y trayectorias que ha pasado la humanidad. Y para eso tengo la siguiente historia que he preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con el cuento que he preparado para esta semana. El cuento se titula Hibakusha. Hola, mi nombre es Takahiro y tengo 14 años. He decidido dejar esta carta para las personas del futuro, del pasado y del presente. ¿Suena loco? Tal vez un poco, pero si algo he aprendido es que el mundo es todavía más loco.
Nací en la ciudad de Hiroshima el 29 de octubre de 1936. Soy el cuarto hijo de una familia de herreros artesanos. Mi familia se especializa en la elaboración de herramientas y cuchillos de cocina. Mi madre siempre ha dicho que el calor de un horno de fundición es como el calor de una familia que sirve para unir las cosas que hacen que una persona sea valiosa y después, con mucha paciencia y dedicación, puede ser pulido de impurezas para alcanzar a ser mejor. A mi padre lo recuerdo muy poco. Tenía 2 años cuando llegó un aviso del ejército imperial y se fue en un barco hacia Corea para ir a la guerra contra China. El gobierno hacía que una vez a la semana mi madre acudiera a recoger unos vales por comida y ropa que eran como el sueldo de mi papá. Un día le pregunté a mi mamá si mi papá mataba gente en la guerra, a lo que ella me contestó que probablemente sí. Entonces le dije que si en la cárcel estaba gente encerrada por asesinar, ¿por qué a mi papá le daban permiso de matar y además de eso le pagaban? Mi madre no supo qué decirme y dijo que me callara y que le ayudara a cargar con las cosas que había traído. Un día llegó un aviso a la casa de que mi padre había muerto en la guerra, y entonces el gobierno decidió que nosotros ya no necesitábamos los vales de apoyo, como si de repente también hubiéramos muerto. Desde entonces, la economía de mi casa no es buena, y mi mamá y mis hermanos tenían que ayudar a juntar dinero para que hubiera algo que comer. A pesar de que solo nos alcanzaba para hacer una comida al día, mi mamá no nos dejaba abandonar la escuela, y todos los días nos preguntaba qué habíamos visto en clases. Mi mamá siempre decía que después de la guerra harían falta muchas personas preparadas, y esa sería nuestra oportunidad para salir de la pobreza. Empezaba el mes de agosto de 1945, y mi maestro Yoshio nos puso una actividad de hacer grullas de origami. Dice mi maestro que si logras hacer 1000 grullas de papel, lograrás que la vida se prolongue. Así que todos comenzamos a elaborarlas con su apoyo, porque debo admitir que al principio me costaba mucho trabajo, pero con práctica logré ir dominando el arte. Todos los días haríamos 50 grullas. El maestro nos dejó de tarea averiguar en qué tiempo terminaríamos las 1000, y que contáramos el tiempo que nos tomaba hacer una para poder darle un dato más preciso. Dice el maestro Yoshio que cuando las terminemos subiremos al templo y las ofreceremos para pedir el deseo de prolongar la vida. El 6 de agosto de 1945 había llegado temprano a la escuela y estábamos esperando a que el maestro Yoshio tocara la campana para poder entrar al salón, cuando vimos que un avión pasó volando sobre la ciudad. Poco después una enorme luz iluminó todo y comenzó un viento tan caliente que comenzó a derribar las casas e incendiarlas. No supe cómo fue que terminé debajo de los cuerpos de 3 de mis compañeros, quienes estaban muy quemados por el viento caliente que nos había derribado. Como pude me levanté y vi a mi maestro con quemaduras en todo su cuerpo tratando de arrastrarse por el suelo en búsqueda de algo que le aliviara el dolor. Rápidamente comenzaron a quemarse muchos edificios y una nube en forma de hongo salía del centro de la ciudad. En ese momento no sabía qué cosa era una bomba atómica, ni tenía idea de qué cosa era la radiación, pero ahora tenía que experimentarlo de primera mano. Como pude llegué a casa y descubrí que ya no quedaba nada. Mi madre, sentada sobre la calle, con heridas en el rostro, lloraba mientras veía nuestra casa arder en llamas. Varias horas después de la explosión, los militares y varias personas de pueblos cercanos a Hiroshima comenzaron a llegar para ofrecernos su ayuda y para buscar a las víctimas. Pero en la parte de la ciudad donde cayó la bomba, mucha gente se enfermaba rápidamente. La radiación produce en los órganos un efecto parecido al que tienen las palomitas de maíz, así que poco después aprendimos a no acercarnos a la zona radioactiva. El 9 de agosto de 1945, en la ciudad de Nagasaki, experimentaron lo mismo que nosotros, y había tantos muertos que llegó el momento en que creo que simplemente los dejaron de contar. ¿Sabes qué es más peligroso que una bomba? El miedo. Y este comenzó a correr por todos los rincones del país. Como el miedo a lo desconocido siempre hace que la gente se ponga a la defensiva, el ejército japonés rodeó ciudades afectadas
y le prohibió a la gente salir para evitar el contagio de radiación. La radiación no es una enfermedad, así que no se puede contagiar. Pero ¿sabes cuál es la mayor enfermedad que ha causado más muertes en la historia? La estupidez humana. La gente comenzó a llamarnos Hibakusha, que significa persona bombardeada. Todos los que sobrevivimos a la bomba ahora teníamos que sobrevivir a un nuevo infierno. Y era el provocado por la gente que nos insultaba y nos rechazaba por haber estado en el lugar de la bomba como si nosotros tuviéramos la culpa. Cuando llegaron los soldados de Estados Unidos, nos dijeron que iban a ofrecernos un tratamiento médico para las personas que habían sobrevivido a la explosión. Al principio muchos fueron a verlos, pero después se dieron cuenta de que los que iban ya no regresaban, porque los doctores estadounidenses hacían experimentos con los enfermos de radiación para saber los efectos que tenía. Si la guerra había terminado, ¿por qué seguían asesinando personas? Hibakusha es el peor apodo que te pueden decir, porque en automático las personas piensan que tienen el derecho de golpearte e insultarte, con tal de alejarte como si fueras un animal enfermo que les da mucho asco. Pienso que ningún ser vivo se merece ese trato. Una noche escapamos de Hiroshima y viajamos durante varios días por el bosque evitando los caminos hasta que llegamos cerca de la ciudad de Kioto. Estaba con mis hermanos y mi mamá comiéndonos una ardilla que había logrado cazar cuando un señor ya bastante anciano nos encontró y nos dijo: «Oigan, Hibakushas, síganme si quieren vivir». Al principio no quisimos seguirlo, pero luego de un rato vimos que vivía solo en una cabaña y lo seguimos. Al llegar, el señor nos tenía listos pescados y arroz. Estábamos muy felices. Tenía muchos días que no había comido casi nada y nuestros pies estaban llenos de ampollas y heridas. Después, el señor sacó un poco de ropa vieja que tenía y nos la ofreció después de tomar un baño caliente. Luego, ya todos más calmados, le dimos las gracias y él nos preguntó que qué sabíamos hacer, a lo que le dijimos que éramos herreros artesanos. El anciano sonrió y dijo que si lo ayudábamos con su trabajo nos podíamos quedar ahí, y si éramos buenos nos podría contratar de forma permanente. De inmediato nos quisimos poner a trabajar, pero el anciano nos dijo que eso sería mañana. Por ahora debíamos dormir y nos dio un cuarto para que nos acomodáramos todos en el piso. Al día siguiente nos pusimos a trabajar y descubrimos que el anciano también era un herrero artesano, pero él no hacía herramientas de cocina como nosotros, sino que él elaboraba espadas y otro tipo de armas forjando el acero en hornos tradicionales. Pasaron las semanas y un día el anciano nos dijo que nos podíamos quedar ahí, pero que no fuéramos a la ciudad, porque la gente nos iba a rechazar por nuestras cicatrices de la bomba. Él nos dijo que él sabía lo que se siente ser discriminado y que por eso él vivía apartado de la ciudad. Un día me pidió el anciano que lo acompañara a dejar un pedido en un punto en medio del bosque. Cuando llegamos a cierto punto, me dijo: «Quédate aquí oculto y no hagas ruido». El anciano caminó otro poco y esperó a que llegaran sus clientes. Me dio mucho miedo ver un grupo de hombres llenos de tatuajes que eran los que le iban a comprarle las armas. Cuando nos fuimos, le pregunté por qué hacía negocio con personas así. El anciano me golpeó la cabeza y me dijo: «Creo que eres la persona menos indicada para juzgar a otros por su apariencia». Entonces entendí que tenía razón y no volví a juzgarlo. Pasaron los meses y todo iba muy bien, hasta que un día el anciano no regresó. Fuimos a buscarlo sin éxito durante días, así que me armé de valor y entré a la ciudad. Tenía que ir a buscar al señor que nos había ayudado. Sentí que era lo menos que podía hacer por él. Cuando llegué a la calle principal, me encontré con el anciano colgado de un poste, con un letrero que decía: «Enemigo del gobierno por trabajar con yakuzas». Resulta que la policía lo había capturado y lo golpearon hasta la muerte porque no había querido revelar quiénes eran sus clientes, ya que pensaban que el anciano tenía una cabaña que servía como refugio para los yakuza.
Me llenó de rabia escuchar cómo toda la gente celebraba que un anciano estuviera frente a ellos colgado y pensaran que estaba bien hacerle eso, así como también pensaban que era correcto despreciar a alguien por ser víctima de una bomba, pero veían mal que alguien no quisiera decir quiénes eran las personas que escondía. Comencé a gritar de la impotencia y entonces alguien me jaló y me colocó una carta en la mano y me empujó a un callejón. No logré verlo bien, pero solo noté que ocultaba los tatuajes de su brazo. Me fui caminando y comencé a leer la carta, que decía así: Takahiro, si puedes leer esto, significa que ha llegado el momento de convertirte en mi heredero. Todo lo que alguna vez fue mío, ahora te pertenece. Lamento no haberme podido despedir de ti, pero quiero que sepas una cosa. El odio y el amor forman parte de cada persona en este mundo. Así como el acero requiere más de un tipo de metal para formarse, tú también requieres de todas las emociones para forjar tu espíritu. Nunca le pongas demasiado de nada. Y recuerda, limpiar las impurezas. Tú decides qué quieres ser. Probablemente en este momento quieras ser una espada, porque tienes mucho dolor. Pero creo que el mundo ya está lleno de muchas de ellas. Sé mejor algo que ayude a construir en vez de destruir. No te desesperes y no pienses que los que morimos nos quedamos atrás, porque cuando mueres ya no existe el tiempo. Así que las personas de todas las épocas nos podemos reunir en un mismo sitio. Cuídate mucho y cuida a tu familia. Atentamente, un anciano herrero que murió duro como el hierro, pero suave de corazón. Lloré varios días y finalmente decidí venir a dejar esta carta en la cima de este templo junto con 1000 grullas de papel, esperando que las personas del pasado, del presente y del futuro que puedan leerme tengan una vida más larga en su existencia, y espero lograr que también alguien en este mundo quiera mejorarlo a que éste pueda ser mucho mejor. Fin. Bueno, este es el cuento de Hibakusha. Espero que les haya gustado. Es un cuento de mi autoría. Espero que me den sus impresiones, qué les parece, qué les gustó, para saber, ¿no? En el sentido de conocer cuál ha sido su mayor impresión en este cuento. Espero que les haya agradado. El origen de este cuento empezó un día que me puse a estar leyendo artículos de noticias. Y un consejo que yo les doy a todos en general es que no lean nada más las noticias o no se queden nada más con la información que tienen, la más tradicional, ¿no? Porque luego a veces dicen, no, es que veo solo noticias nacionales. O veo noticias extranjeras, pero por noticias extranjeras luego nada más son las noticias de Estados Unidos o de la BBC de Londres, ¿no? Mi consejo que les doy es que amplíen sus opciones, hagan un contraste siempre de todas las versiones. Creo que es muy interesante. A mí, me acuerdo que desde que estaba en la secundaria, yo siempre quería leer la otra versión. O sea, le decía muchas veces a mis maestros, oiga, ya sé la versión de los que ganaron, pero quiero conocer la versión de los que perdieron. Y me dice, es que realmente no queda casi nada. La mayoría de esa información es inaccesible porque el que gana está muy preocupado por el poder de las palabras que puede tener el que pierde, y que eso que diga lo desacredite o lo muestre que en realidad no fue un héroe quien ganó, sino que muchas veces puede ser que en realidad haya ganado el villano, ¿no? Entonces, en ese sentido estaba yo explorando noticias y me encontré con un artículo que hablaba precisamente de la palabra hibakusha. Y ese artículo mencionaba sobre el significado de persona bombardeada y cómo discriminaban a las personas después de la bomba atómica. Entonces dije, creo que esa palabra se merece un cuento. Entonces, pues yo me puse a trabajar y es el producto del que acaban ustedes de escuchar. Espero que haya sido de su agrado, que les haya permitido llegar a este grado de reflexión. A veces en la adversidad hay personas que entre toda esa podredumbre de la humanidad que muchas veces somos,
dan ese rayito de esperanza y se la rifan. Este hombre, por ejemplo, en la historia, que no dudo que haya tenido también cosas que quizás no sean muy gratas en su vida, hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir muchas veces. Y ahora en el final de su existencia, pues dijo, voy a hacer algo, ¿no? Algo por los demás. Puedo ayudar a alguien, lo ayudo. Y estoy dispuesto al máximo sacrificio con tal de ayudar a los otros. Eso es muy noble, es muy loable. Es como esa parte de ir inclusive muchas veces en contra de la naturaleza misma humana, que es muchas veces del egoísmo. Es como el bombero que arriesgando su propia vida se mete al incendio, ¿no? Me acuerdo mucho también de las escenas donde podemos ver a enfermeras en pleno sismo y cubren con sus cuerpos los cuneros, ¿no? O los pacientes. Es impresionante, la verdad siempre he tenido mucha admiración por todas estas personas y mucho respeto por lo que hacen, en ese agradecimiento. Y bueno, esperando que esta historia también te llegue o te sirva para reflexionar y la hayas disfrutado mucho. Bueno, pues le agradezco como siempre la atención. Espero que estés conmigo la próxima semana porque tendremos lista otra gran historia. Y recuerden ahí hacer sugerencias, comentarios, peticiones en particular, pues pueden dejármelo en los comentarios. ¿Sale? Bueno, les agradezco como siempre. Yo soy Tabo X, esto es Brujo X y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.